estaba pegando. Por este cabrón. ¿Este? ¿Un problema? ¿Tenemos que hacer receptores? Déjame con este. Ya, se lo dejo. Sí. Este márcalo como mano. Ya, vale, no, el cable, Mauricio. Ah, no me dio miedo. No el cable. Se me olvidó restárselo a Pi. Hice la segunda parte de aquí. Un poco de resolución. ¿Eso? ¿A la hora? Saludando. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Nos estamos la carita. ¿Te revisaste aquí? ¿Puedes tener que sacarlo? Ah, de bloqueo de como de proxy, no sé, ¿no? ¿Querían ver la clase de cálculo? ¿Ver en el canal del No sé, para el canal. El canal no lo sube. El Darwin va a subir la clase de cálculo de la clase pasada. Buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo hay problemas con el proyector. Les pido las disculpas. Voy a hablar durante la semana respecto a esto. Pero nosotros podemos dejar un correo, nosotros como alumnos también. Por favor. ¿Dónde estábamos parados? Estábamos parados acá, ¿cierto? Vimos el tema de las potencias. No alcanzamos a hacer esto, lo vamos a hacer en la práctica de este sábado, pero vimos de que finalmente la potencia aparente para un sistema que está distorsionado no solamente tiene la potencia activa y la potencia reactiva, a la cual están típicamente acostumbrados, sino que además tiene esta componente de acá, que es la componente de distorsión. Alguien me preguntó respecto, hasta aquí, ¿quién me preguntó respecto a la semana pasada para dónde iba esto? Esto lo pueden imaginar si piensan. Si piensan de que finalmente tenemos P y Q, ¿cierto? Y tenemos S para allá, ¿cierto? Y ahí tenemos la potencia aparente. Ahora estaría apareciendo otro eje para acá, por lo tanto la potencia aparente se está proyectando para acá. Y este de aquí depende únicamente, y esto es exclusivamente, de las componentes distorsionadas. ¿Ya? Si tenemos únicamente un voltaje en la fundamental, de lo esperable, vamos a tener potencia activa en la fundamental, potencia reactiva en la fundamental y la distorsión que tiene que ver con los voltajes de la fundamental multiplicada con las componentes armónicas de la corriente. El factor de potencia se sigue definiendo en función de la relación de la potencia activa y la potencia aparente. Lo esperable, ¿ya? Lo esperable es de nuevo de que se cumpla la condición de que solamente tengamos voltaje no distorsionado, por lo tanto vamos a tener la relación de la corriente de la componente fundamental con respecto a la RMS. La componente RMS, recuerden de que es la componente fundamental, ¿cierto? Más todas las componentes distorsionadas multiplicado por el ángulo, ya entre el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente, pero ojo, ese ángulo es para la componente fundamental, solamente para la componente fundamental. Una pregunta inmediata es, ¿de dónde van a salir todas estas cosas que están acá? Pues bien, se tiene que hacer el análisis vía series de Fourier. ¿Ya? Es la única forma en que yo voy a poder conocer esas componentes. La serie de Fourier me va a tener que entregar tanto las amplitudes de cada componente de frecuencia, como también la fase de cada componente de frecuencia. Dígame. El diagrama del P, el Q, la componente D
tenemos un vector resultante que es la S, la potencia aparente. ¿Sí? Cuando tenemos presencia de la componente de distorsión, el vector está mutando en las tres dimensiones. Se estaría moviendo para acá. Claro, no supe cómo dibujar. No tengo tantas capacidades. El profesor nos mencionó que era como el cubo de potencia, ¿no? Lo vimos en C, ¿cierto? Sería el cubo de potencia. Sí, es que aquí no tuve cómo hacerlo también. Y de nuevo, ¿cierto? La potencia activa, lo esperable es que solamente esté en la componente fundamental, por lo tanto hablamos de la componente aparente, la componente de potencia aparente es la fundamental, por el coseno, ¿cierto? El ángulo entre el voltaje y la corriente. Y de ahí aparece el término del desplazamiento del factor de potencia. Desplazamiento del factor de potencia, a diferencia del factor de potencia, es que se define únicamente para la componente fundamental. No te preocupes. Si mi sistema no tiene distorsión, entonces el desplazamiento del factor de potencia es igual al factor de potencia. Tipos de circuitos de rectificación. Tenemos circuitos de rectificación natural monofásico, los cuales tenemos circuitos rectificadores formados únicamente por diodos y cuya alimentación es monofásica. Tres grupos: rectificador de media onda de un pulso. Recordemos, ¿cierto?, que nosotros estamos rectificando esta forma de onda, esa es la forma de onda de voltaje en un sistema monofásico, por lo tanto podemos tener rectificador de un pulso. Un pulso significa rectificar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo no, o, dependiendo cómo usted se sincronice, rectificar el semiciclo negativo y el positivo no. Si se da cuenta, básicamente la forma de onda es prácticamente igual. Esto puede ser positivo o negativo, lo puedo estar aplicando tanto al lado positivo como negativo, ¿cierto? O sea, tener un voltaje tanto en continua, un voltaje medio, que estaría como por aquí, ¿cierto? Y por acá, tanto positivo o negativo. De dos pulsos o onda completa, por supuesto tenemos semiciclo siempre positivo y negativo rectificado. El circuito va a tener que ser más complejo, ¿ya? Ahí tenemos dos tipos de circuitos. Uno, que es el que utiliza el transformador con tap central, de forma de tener el semiciclo positivo para un diodo y el semiciclo negativo positivo para otro diodo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es complejidad del circuito únicamente. Es decir, el circuito lo vamos a tener que adecuar para eso. Y la otra forma, que es tener un rectificador de onda completa puente H, y en este caso ya no necesitamos ese tipo de transformador con tap central, que cuesta un poco conseguir, podría costar un poco conseguir, sino que podemos tener un rectificador de puente completo, que es totalmente basado en la electrónica de potencia. Tipos de carga: cargas pasivas, ¿ya? Cargas pasivas significa solamente resistencia. Acumuladores sirven para suavizar. Pensemos, por ejemplo, esta forma de onda, ¿ya? Esta forma de onda no es para nada suave si esto es voltaje. Si yo tengo un acumulador, como podría ser un condensador muy grande, eventualmente podría, ¿cierto?, tener algo con ripple, que se cargue aquí, ¿cierto?, y después con ripple, algo de ese tipo, ¿ya? Y que me permitiría suavizar la forma de onda. Suavizar desde el punto de vista de una señal, desde el punto de vista de series de Fourier, significa de que si esta es mi frecuencia, esta es la amplitud, ¿ya? Esta es mi voltaje, disculpen, este es mi voltaje, esta es mi amplitud y esta es mi frecuencia. Aquí tengo, por ejemplo, la componente fundamental, acá tengo la componente 0, por decir algo, tengo la 2, la 3, la 4. Originalmente, entonces, yo podría tener en esta forma de onda que está acá, de la que está acá, básicamente un poco de componente continua, que es la 0. Vamos a ver que tenemos la misma cantidad de componente en fundamental, y después están a empezar a bajar. Aquí no me acuerdo tanto cómo son, pero van a empezar a disminuir. Entonces, ¿qué significa suavizar la forma de onda? Pasar básicamente de esta forma de onda, que es de un pulso, o de dos pulsos en el otro caso, ¿ya?, de un pulso a ojalá una forma de onda que es totalmente continua. Y una forma de onda que es totalmente continua desde el punto de vista de sus componentes en frecuencia, si volvemos a tener el voltaje, sería básicamente, ¿cierto?, esta misma aquí, que va a tener su componente en amplitud en la frecuencia 0, pero en 1, en 2, en 3 y en 4 va a estar totalmente limpio. ¿Ya? Ahí no debería haber nada. Eso es idealmente, pero no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque eso implicaría tener un acumulador infinito. ¿Ya? Matemáticamente requeriría tener un acumulador infinito tan grande, ¿cierto?, que básicamente yo no le pueda variar el voltaje. Sabemos que si es que yo tengo un condensador que ha acumulado carga y le pongo carga, ese voltaje va a variar, ¿ya? Yo lo puedo, ¿cierto?, cargar en parte del ciclo,
Pero aquí, en esta parte de acá, por ejemplo, que no lo voy a estar cargando, va a tener que variar porque va a estar entregando energía. Entonces, finalmente, nunca vamos a poder lograr esto y lo que siempre vamos a tratar de lograr es que esta se vuelva lo más pequeña posible. En general, el primer armónico, los armónicos más bajos son los más complicados. ¿Por qué? Porque son armónicos más lentos, son señales más lentas, que cuesta más filtrar. Por lo tanto, es donde más tengo que agrandar el acumulador. Si en la frecuencia se me va para arriba, ese acumulador lo logro achicar porque esa señal está cambiando más rápido. Vamos a verlo después. Cuéntame. Nosotros tenemos posición más lenta, estamos hablando si son 50 Hz, frecuencias menores a 50 Hz. Más lenta significa que son mayores que 50 Hz o iguales que 50 Hz, porque están muy cerca de los 50 Hz de la fundamental. Y más rápida significaría que estarían por acá arriba. Si uno sigue para allá arriba, están más allá arriba. Un punto ahí importante, un punto más importante, estamos hablando de armónicos. ¿Y cómo se definen los armónicos? Como múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿Ya? Los subarmónicos ya son decimales, por así decirlo, son menores que la frecuencia fundamental, por lo tanto serían decimales, serían múltiplos decimales, menores que 1, ¿ya? Serían frecuencias más lentas que la fundamental. Y los interarmónicos serían componentes que estarían dando vuelta por acá, ¿ya? Afortunadamente en la electrónica de potencia los interarmónicos no aparecen, no deberían aparecer. ¿Dónde aparecerían los subarmónicos? En ciclo conversores, que son convertidores que pasan de 50 Hz, por ejemplo, a frecuencias menores, que son muy utilizados en minería. Como pasan a frecuencias menores y quedan múltiplos de esa frecuencia menor, esos múltiplos de la frecuencia menor aparecen también en la red, porque de algún lado tienen que ser. Cuando damos ciclo conversor, lo tomamos. Entonces, en primer caso, rectificación con un solo diodo. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir con este diodo, ¿cierto? Esto es el ánodo, esto es el cátodo, ¿cierto? Y esto es el voltaje de ánodo a cátodo. Y si es que el voltaje de ánodo a cátodo es mayor que 0, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con el diodo? Y el otro caso es que el voltaje de ánodo a cátodo sea menor que 0, menor o igual que 0. ¿Qué pasa con el voltaje si es que el voltaje de ánodo a cátodo es mayor que, o el voltaje aplicado en el diodo, ¿cierto? Es mayor que 0? Conduce. Va a conducir, ¿cierto? Sí. Polarizado directo, y esta no conduce. Esto lo podemos simplificar mucho mejor eliminando el diodo, pensando en nuestra cabeza que el diodo no está, y lo que hay aquí es simplemente un switch, ¿ya? Y ese switch va a estar abierto o cerrado. Por lo tanto, para fines de este dibujo, básicamente tenemos dos circuitos en un periodo, ¿ya? Voy a dibujar aquí el periodo del voltaje, ese es mi voltaje de alimentación, ¿ya? En este lado del circuito el diodo va a estar polarizado directo, voy a poner aquí polarizado directo, esta es una P, y este es un polarizado en forma inversa. Y cuando está polarizado directo, el circuito que tengo que analizar es este circuito. Y cuando está polarizado inverso, el circuito que tengo que analizar es este circuito, ¿ya? Ojo, pero todo esto ocurre dentro de un ciclo, es decir, en la mitad del ciclo está conduciendo, la otra mitad del ciclo no está conduciendo. Y por lo tanto, en la mitad del ciclo, la resistencia o la carga aquí está recibiendo potencia eléctrica y acá no está recibiendo potencia eléctrica. La forma resultante, que las vamos a ver a continuación, nos permiten, a partir del análisis del valor medio y del valor RMS, obtener de que el valor medio, ¿cómo se calcula el valor medio de una señal? Si tenemos DT en el tiempo, entonces el valor medio con mayúsculas, aquí lo que es igual a 1 partido por el periodo, por la integral sobre el periodo de la señal en el tiempo, integrada sobre el tiempo. ¿Cuál es la señal de voltaje que tendría que integrar acá? El voltaje resultante sobre la carga, que es en el fondo lo que está aquí, ¿cierto? En el primer semiciclo está este voltaje acá, pero en el segundo semiciclo lo que tenemos es un 0. Es decir, eso es lo que tendría que tener ahí. Observen esto, el voltaje promedio es esta área, ¿cierto? Esa área más esta área de acá que es 0, dividido por todo el periodo, Y si se dan cuenta, durante la mitad del periodo puse plata en el banco, por así decirlo, puse voltaje y la otra mitad del periodo no puse nada. ¿Cómo son los voltajes resultantes? Recuerden también de que siempre vamos a hablar en términos de la definición de una señal sinusoidal. Aquí rara vez hablamos de valores RMS a menos que hagamos cálculos. Entonces esta señal de acá se define como Vm, que es la amplitud por seno de omega.
por el tiempo, por supuesto. Disculpen el proyecto, lo intentamos arreglar. Por seno de omega t. ¿Ya? Simplemente por seno de omega. Y esto de acá entonces ahora hablamos de omega, eso es omega, y esto aquí sería 2pi, aquí sería pi, aquí sería 2pi, y aquí sería pi. No nos vamos a meter más con integrales para que no se asusten, es solamente para que puedan entender el concepto. Entonces, si se dan cuenta, esto me va a quedar aquí 1 partido por t, por la integral de 0 a t, a pi, no a 0t, ya, de b de t, integrado sobre el tiempo, más 1 partido por t, por la integral de esta parte de la señal, que es 0, y por lo tanto, ¿cierto?, es 0. ¿Cuánto es el valor resultante? Esto anótenlo, porque este sí lo van a utilizar. Ya, el valor resultante es la amplitud de la señal sinusoidal. Recuerden que la sinusoidal siempre está ahí, eso es Vm, acá está menos Vm, ¿cierto?, esa amplitud, dividido por pi. La corriente, ¿cómo se define? Básicamente este valor que está aquí, dividido por la resistencia, por lo tanto es Vm dividido por pi, dividido por R. Ojo, este es el valor medio, cuéntame. El valor medio, ¿cierto? El valor medio. Es igual al valor medio partido por pi, y eso da el valor resultante. No, este es el valor medio. Ah, disculpe. Sí, no se preocupen, disculpe. Es el valor medio. Ya. Recuerden de que en este caso este es el voltaje en la carga, ¿cierto? Y el valor medio, el valor promedio, también es el equivalente al valor continuo. Por lo tanto, aquí le vamos a poner un 0, como está ahí, o le vamos a poner después BL ds. En general, yo prefiero decirle ds, para que no se nos pierda que es el que estamos buscando. Gracias. ¿Ya? Aquí el IL, ¿cierto? La corriente en la carga, en la resistencia, que sería equivalente a la corriente ILDC, está dado, ¿cierto?, por este mismo valorcito que está acá, dividido por la resistencia, lo cual es igual a Vm dividido por pi, 1 partido por R. El valor RMS, ¿cómo calculo el valor RMS? Se divide por 2. Voy a borrar esto aquí. Anoten las definiciones, las vimos el otro día. El valor RMS, si tengo B de t o I de t, entonces el valor con mayúscula RMS, ¿por qué con mayúscula? Porque esta es constante. Esta con minúscula porque varían en el tiempo. Recuerden que les dije que iba a mantener esa notación. Es igual a qué? A 1 partido por el periodo por la integral entre 0, ¿cierto? Y el periodo, ¿de qué? De la señal, que en este caso es B de t. Voy a poner esto aquí para que no se les pierda al cuadrado, integrado sobre el tiempo, y a todo esto le aplico una raya. ¿Ya? Disculpen el proyecto. Si se dan cuenta de la señal que tenemos aquí, lo que nos quedaría aquí, 1 partido por 2pi, ¿cierto? Por la integral entre 0 y pi, de seno, Bm, seno de omega, todo esto al cuadrado. Lo que está acá dentro de la función al cuadrado, no la integral al cuadrado, todo es integrado por omega, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Más la segunda parte, ¿cierto? De entre pi y 2pi, y 2pi, entre 2pi, lo divido por pi, ¿cierto? Multiplicado por 0, por lo tanto va a ser igual a 0. La mitad del semiperiodo no me está aportando nada, el semiperiodo no me está aportando nada. El valor RMS en este caso, lo pueden determinar, es Vm dividido por 2. Observen que el valor RMS es mayor o es menor que el valor medio. ¿Cuál es mayor? ¿Bm dividido por pi o Bm dividido por 2? Menor que el valor medio del RMS. Es mayor. Pero si lo está dividiendo por 2. Pero este lo estoy dividiendo por 3. Mientras más grande esté el numerito de acá abajo, más chico se va a hacer. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que de la forma de onda completa, ya al obtener los valores, el valor, recuerden, ¿cierto? El valor de C está escondido en el valor RMS, y también en el valor RMS está la distorsión. Está todo eso mezclado ahí adentro, ¿ya? En un solo valor, sin que yo pueda saber cuál es cuál. Por eso tengo que separar las partes, lo que es el valor medio y lo que es el valor RMS. El valor RMS, por lo tanto, es mayor, ¿cierto?, que el valor medio, porque el valor medio más otro amiguito, ¿cierto?, el valor RMS, van a sumar todo el valor RMS. La corriente RMS, ¿cómo se define? El voltaje RMS, ¿cierto?, dividido por R, lo cual es Vm dividido por 2, 1 partido por R. Observen entonces nuevamente que el valor RMS es mayor que el valor medio. La potencia en la carga se calcula con el valor RMS.
Por lo tanto, ¿cierto? Si tengo el valor RMS, el voltaje RMS, ¿ya? Tengo también la corriente RMS, y como es la potencia disipada por una resistencia, I cuadrado por R. Por lo tanto, I, en este caso RMS, al cuadrado por R. Lo cual es igual al valor, ¿cierto? Al voltaje L RMS al cuadrado. Esa es la potencia, ¿ya? Esa es también la potencia activa que está entregando la fuente. ¿Por qué? Porque es el único que está consumiendo. Y lo último, la potencia aparente. La potencia aparente es ILRMS por BSRMS, donde BSRMS corresponde al BRMS de este dicho que está acá, que es igual en este caso al BM, ¿cierto? Que es la amplitud dividido por raíz de 2. Y ahí ya tenemos todos los términos. Queda claro, por ahora un menjunje nomás de definición. Estas son las formas de onda resultante, lo hicimos en la clase pasada, y estas son las formas de onda en el espectro. Me equivoqué en una, ¿ya? Donde podemos ver, aquí está el valor medio por ahí, aquí está la componente en 50 Hz, aquí está la componente en 100, esto no me queda tan claro, y esta está más allá. Rectificador natural monofásico de media onda con transformador de edad central. Esta es la primera forma de obtener un rectificador de onda completa. Es decir, si esta es mi señal sinusoidal, voy a obtener esto en el lado rectificado. Es decir, si este es mi voltaje en la resistencia, este va a ser mi voltaje en la resistencia, mientras que esta va a ser mi voltaje en la fuente. Aquí, para hacerlo un poco más bonito, voy a cambiar el color del lápiz, si me deja. Y podemos ver de que hay dos circuitos que están inyectando corriente siempre en la misma dirección hacia la resistencia. Está este circuito que inyecta corriente hacia la resistencia y está este circuito que inyecta corriente hacia la resistencia. ¿Ya? ¿Qué podemos tener acá? Esto lo podemos reformar, por así decirlo, en este circuito. Este transformador que está aquí, le voy a poner T1, es esta fuente que está aquí. Y este transformador que está aquí, que es T2, es este transformador que está acá. ¿Ya? Entonces, para olvidarme del transformador, simplemente voy a hacer dos fuentes. Observen que los dos puntitos están para el mismo lado. ¿Qué significa eso? De que esta fuente está conectada en serie con esta fuente que está acá. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Dónde está conectada la resistencia? Está conectado en ese punto. ¿Ya? ¿Está paralelo? ¿Ah? ¿Está paralelo la...? No es directamente en paralelo, está conectado a ese punto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener un diodo, se ve bien este color, ¿no? Sí. Ya. Vamos a tener un diodo, que le vamos a poner diodo 1, ¿ya? Porque está asociado al transformador 1, al secundario 1 en realidad. Y este de acá, que es el diodo 2, que está asociado al transformador 2. Como esto, ¿cierto? Estos dos están en serie, y este de aquí, ¿cierto? Tiene el puntito en el mismo sentido que estos dos. Básicamente, este tiene esta forma de onda, y este de aquí tiene exactamente la misma forma de onda, en fase. ¿Todos de acuerdo? Observen, primero que nada, todo el circuito de abajo, para el semiciclo positivo, ¿cierto? Va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer para el semiciclo positivo? Porque si este voltaje es positivo, esto de aquí queda polarizando inverso al diodo de 2. ¿Por qué? Porque está en contra. Y este también lo polariza en contra. Por lo tanto, el diodo de 2, ¿qué es lo que va a pasar? Va a quedar abierto. Entonces, aquí en el semiciclo positivo, este de aquí va a quedar abierto. Y en el semiciclo positivo, ¿qué es lo que le va a pasar a este? Este de acá va a quedar cerrado. Por lo tanto, lo voy a dibujar acá. El primer semiciclo, ¿quién lo está poniendo? Lo está poniendo de 1, ¿desde dónde? Desde el transformador 1. ¿Por qué? Porque aquí se cierra el circuito. ¿Ya? Y este de acá está abierto. ¿Se dan cuenta? Segundo caso, voltaje negativo. Si el voltaje ahora es negativo, estamos en esta parte. Si el voltaje es negativo, ¿qué le va a pasar a este diodo? Se va a abrir. ¿Y qué le va a pasar a este diodo? Ahora se va a cerrar. El voltaje es negativo, pero observen, el voltaje es negativo, por lo tanto se inyecta corriente hacia acá, y entra por aquí a la resistencia. Por lo tanto, ese voltaje negativo inyecta una corriente positiva a la resistencia, siendo
de que la resistencia en el fondo tenga un voltaje positivo. ¿Por qué? Por la forma en que lo estamos conectando. Profe, ¿Se dan cuenta? disculpe, entonces nunca van a funcionar los dos cerrados, jamás. Si funcionan los dos cerrados, básicamente tengo un cortocircuito. Ya, Ahí no puede ver. correcto. ¿Ya? Tengo un cortocircuito. Gracias. Nunca van a trabajar los dos cerrados. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, uno está poniendo el semiciclo positivo, un transformador con un diodo, y el otro transformador, el otro secundario con el diodo, está poniendo el semiciclo negativo. Este es un rectificador ya de onda completa. ¿Y por qué se llama de onda completa? Porque puede rectificar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Entonces ahora, ¿se recuerdan de que el valor medio tenía la mitad del semiciclo y la otra mitad del semiciclo era cero, por lo tanto la integral se hacía un cero? Ahora ya no voy a tener el cero. Ya no voy a tener el cero. Por lo tanto, este de aquí está malo, ¿cierto? ¿Por qué está malo? Porque ese voltaje medio, que antes era Vm dividido por pi, ahora es 2 Vm dividido por pi. ¿Por qué? Porque antes tenía un periodo, ¿cierto? Un periodo completo, tenía 1, y ahora tengo 2 en el periodo. Aparece el 2. Ya, eso de ahí está malo. Profe, si usted va poniendo más dedos, se iría multiplicando. Lamentablemente no, porque no tengo de dónde más sacar ciclo. Con 2 sería máximo. Sí, en monofásico tengo 2 máximos. Ya, ¿Ya? El trifásico vamos a ver lo que pasa, ahí la cosa se pone más entretenida. Si este es el voltaje medio, ¿cómo va a ser la corriente medio? Voltaje medio dividido por R. Por lo tanto, ¿cierto? Es 2 veces Vm, porque ¿cierto? El 2 lo trajo el voltaje, Vm dividido por pi dividido por R. ¿Cómo va a ser el valor RMS? ¿Va a seguir siendo uno? Tan malo esto se lo puede corregir. El voltaje RMS en este caso van a dar lo mismo. Van a dar lo mismo. Van a dar lo mismo. Esto lo voy a corregir. Esto de aquí está mal. Me equivoqué. Vamos a ver las formas de onda ahora y se lo corrijo. Formas de onda resultantes, estas que están acá. No, la forma de onda están bien, están los números no. Aquí podemos ver la rectificación de media onda, de onda completa, disculpen. Podemos ver el voltaje en el diodo 1, el voltaje en el diodo 2, y se dan cuenta después la suma del voltaje en la carga es ahora sí 2 pulsos por ciclo, a diferencia del caso anterior donde tenía un medio ciclo, cierto, que era totalmente cero. Y la corriente, por supuesto, es este voltaje dividido por la resistencia solamente a la resistencia. Onda completa, rectificador de onda completa, lo que vamos a ver primero que nada es que las formas de onda y los valores que vamos a obtener son exactamente los mismos que el de transformador con tab central. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, voy a duplicar esto para quitarlo y voy a borrar el resto. Lo dupliqué. Ahí para afuera. Ahí está. ¿Se ve el circuito? No, se ve muy mal. Puedo volver hacia acá en todo caso. Al yo tener el transformador con tab central, lo que tengo en el fondo es el equivalente a 2 fuentes. ¿Ya? A 2 fuentes. Diodo para acá, resistencia, y después lo conecto a acá. ¿Ya? Es el equivalente a tener 2 fuentes. Por lo tanto, esta de aquí me aporta el semiciclo positivo y el negativo no, y esta me aporta el negativo, ¿cierto? Y el positivo sí. El problema es que para tener esas 2 fuentes hay que tener un transformador.
Bueno o malo depende de la aplicación. No hay que negarse a tener este transformador. De hecho, una vez de que terminemos de ver esto, vamos a ver cuál es la desventaja y dónde se utilizan los transformadores con tap central para poder hacer rectificación. Si yo no quiero el transformador, primero, ¿qué gano con no tener el transformador? Disminuir el peso. ¿Ya? Es lo principal que gano es disminuir los costos, a cambio de tener que agregar diodos, y los diodos son baratos. El problema es que tengo que ingeniármela para tener un circuito que sea capaz de nuevo, ¿cierto?, rectificar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo a la vez. ¿Cómo hacerlo con un puente de diodos? ¿Cómo hacerlo con un puente de diodos? Primero nos vamos a preocupar del semiciclo positivo. ¿Ya? Esa es mi señal, ¿cierto? Nos vamos a preocupar del semiciclo positivo. Para tener el semiciclo positivo, entonces, vamos a tener la fuente, una única fuente. ¿Sí? ¿Puede tener un transformador? Sí, para disminuir si es necesario. ¿Ya? Pero no un transformador con tap central. Voy a buscar la manera, y esto lo voy a hacer a conveniencia de esta manera, ¿ya? Voy a tener una manera de conectarle un diodo, conectar acá la carga, y después, ¿cierto? Si ya tengo el diodo, ya puedo volver directamente a mi ruta. Esa es la primera parte. La segunda parte, el semiciclo negativo. El semiciclo negativo, que lo voy a hacer en otro color. El semiciclo negativo, ¿cómo lo voy a lograr? En el semiciclo negativo, mi positivo está para allá. Por lo tanto, me las voy a ingeniar para ahora conectarme con el negativo, y lo voy a conectar acá, ¿ya? Y voy a poner un diodo ahí, ¿ya? Como estoy metido para acá, ¿cierto? Este diodo va a conducir, va a devolver para allá, y no puedo volver por aquí mismo, voy a tener que volver por otra ruta, ¿ya? Entonces este de aquí lo conecto acá, voy a tener que volver por otra ruta, y como no puedo volver a esta ruta, tengo que volver acá arriba, me voy a saltar para acá arriba, y me voy a conectar aquí. ¿Cuál es el problema? De que me queda este diodo molestando acá, ¿cierto? Y al quedarme este diodo molestando acá, ¿cierto?, tengo que de alguna forma bloquear de que se me devuelvan las cosas, de que se me devuelvan, ¿cierto?, las cosas para arriba. Por lo tanto, voy a colocar otro diodo aquí, ¿ya? De forma que en el semiciclo negativo, como está este diodo aquí, este diodo de acá le impida esta conducción. Ahora, en el semiciclo positivo, volviendo al semiciclo positivo, vuelvo a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque ahora tengo un diodo que antes no tenía, que es el diodo que está en verde, se ve verde, ¿no? Entonces, para bloquear ese diodo verde que está aquí, voy a colocar este que está aquí. Entonces, este lo voy a cerrar acá. Si se dan cuenta, los diodos que están en rojo, este diodo que está en rojo, que se lo va a llamar D1, y este de aquí lo vamos a llamar D2, ¿por qué? Porque este conduce D1 con D2, me permite que el semiciclo positivo conduzca este diodo, circule por lo tanto corriente, ¿cierto?, hacia la carga, pase por la carga y retorna a la fuente a través de D2, que está por aquí, ¿ya? Y todo eso lo hace el semiciclo positivo. Y en el semiciclo negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Este se va a bloquear y este se va a bloquear, por lo tanto van a ser switches abiertos. ¿Qué va a pasar en el semiciclo negativo? En el semiciclo negativo, lo que va a pasar es que esto va a estar abierto, este va a estar abierto, y este de acá, ¿cierto?, que va a empujar para acá, va a poner voltaje para acá, va a permitir que este se cierre, la corriente circula para acá, se conecta acá y circula en el mismo sentido que circulaban antes en el rojo. Por lo tanto, tenemos la rectificación hacia BL, ¿cierto?, tanto el semiciclo positivo en el rojo como el negativo en el verde. ¿Qué va a pasar con la corriente una vez que pasa por acá? Tiene que retornar, ¿y por dónde retorna? ¿A dónde tiene que retornar? Tiene que retornar acá, ¿cierto? Retorna por ese y se va por acá. Y ahí estamos. ¿Ya? Si se dan cuenta, entonces puedo hacer la rectificación completa, con 4 diodos. ¿Cuál es el inconveniente con respecto al caso anterior? El inconveniente está únicamente en las caídas de tensión. Y vamos a ver cuál es realmente el inconveniente. Si yo tengo esto, cuando conduce un voltaje forward, ¿ya? Ese conduce, ¿cierto? Este se bloquea, y después, ¿por dónde vuelvo? Vuelvo por acá, ¿cierto? ¿Por dónde vuelvo? Vuelvo por acá, y otro voltaje forward. Tengo 2 voltajes forward, ¿cierto? Tengo 2 voltajes forward, por lo tanto tengo 2 voltajes forward. Típicamente, el voltaje forward anda en realidad como cerca de un 0,7 volts, ¿cierto?, por 2. Veamos ahora el transformador con tap central. Voy a tener esto,
voy a tener un diodo, ¿cierto? Un diodo, voy a tener la resistencia y voy a tener eso. Cuando conduce esto, voy a tener un voltaje en contra, ¿cierto? Que es el voltaje forward acá, voy a tener un voltaje forward acá. ¿Cuántos voltajes forward tengo conduciendo al mismo tiempo? Solamente uno, porque tengo un diodo conduciendo, por lo tanto tengo 0,7. Entonces, la caída de tensión en este puente es el doble, al circular corriente, ¿cierto? Al estar conduciendo, es el doble que en este puente. Pero alguien me dirá, oye, son 0,7. Si yo estoy rectificando aquí y tengo un voltaje, cierto, pic de 311, como sería, por ejemplo, la retilena, 320 por raíz de 2, 311 contra 0,7, ¿cuánto es? Un 0,2%, un 0,3% menos. Insignificante. Pero ¿qué pasa ahora si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una fuente que requiere, o una carga que requiere, por ejemplo, pensemos en baterías, 3 volts aproximadamente? Si requiero la batería 3 volts y me estoy comiendo 1,4, tengo entonces el total que tendría que colocar algo así como 4,5 volts. ¿Cuánto estoy recuperando? 3. ¿Cuánto estoy dividido por 4,5? Algo así como un 75%, no, un 75%. ¿Quién me ayuda ahí? 3 dividido por 4,5. Sí. 0.7. 0,7, coincidieron. 0,7, ¿cierto? O equivalente a un 70% de eficiencia. Únicamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el voltaje que requiero es comparable con la caída de los diodos. Sí, que tengo acá. Pero si tengo aquí, tengo 3, ¿cierto? Y aquí requeriría 3,7. ¿Alguien me puede ayudar de nuevo? ¿Cuánto sería la eficiencia de eso? Sería 0.81. 0,81, ¿cierto? Lo cual es equivalente a un 81% de eficiencia. Es decir, puse 3,7 por la corriente que voy a tener que pasar por la fuente, ¿cierto? La corriente la puedo dividir, se eliminan entre sí. Me queda de lo que saqué de la fuente, que se fue el 100%, ¿cuánto cayó en la carga? El 81%, y el resto cayó en los diodos. Y en este caso, de lo que lo puse, cuando tengo un voltaje chico, de lo que puse en la fuente, que fue el 100%, ¿cuánto obtuve en la carga? El 70%. Y el resto cayó en los diodos. ¿Qué casos conocen ustedes donde el voltaje tenga que ser pequeño en la carga? Baterías es un caso. ¿Ya? En la electrónica sí, pero alguien también me dirá inmediatamente, oye, pero son potencias pequeñas, entonces si voy a sacar un miliwatt, ¿ya? O voy a sacar un watt, ¿ya? El que tenga un 80 o un 70% de eficiencia a cambio del costo de un transformador grande, prácticamente no me interesa, por lo tanto, para este caso no es aplicable. Pero después si nos vamos a minería, si nos vamos ahora a lo que está pasando con los electrolizadores, en minería las celdas de electroobtención están más o menos entre los 2 y 3 volts también, ¿ya? Y las celdas de electroobtención también, son voltajes pequeños. Yo no los puedo sacar la potencia, por ejemplo, y es alta potencia, ¿ya? No puedo sacar, por lo tanto, por ejemplo, la potencia eléctrica en voltajes del orden de los kilovolts y después tratar de rectificarlo y bajarlo a los 3 volts, porque la pérdida de la electrónica que está entre medio es una locura. Tengo que igual pasar por transformadores. Y si tengo que pasar por transformadores y tengo que pasar en esta topología o aquí, ¿cierto? Poner un transformador acá, me conviene definitivamente pasar a este tipo de topología, ¿cierto? Donde después voy a tener menos caída de tensión en los diodos para poder lograr una mejor eficiencia. Y ahí ya no estamos hablando de la eficiencia de un watt. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, de la eficiencia perfectamente de un megawatt o de 100 kilowatts. Por lo tanto, ¿cierto? La diferencia entre tener 70, ¿cuánto es la eficiencia? 70, ¿cierto? Si son 100 kilowatts, 70 kilowatts en la carga, o tener 80 kilowatts en la carga. Y la diferencia también de tener 20 kilowatts en disipación contra 30 kilowatts en disipación. Lo cual significa, ¿cierto? Más temperatura, más fierro, más convección forzada, etc. Profe, pero usted está despreciando, por ejemplo, ahí las pérdidas que puedan generarse en el transformador. Sí, la estoy despreciando ahí. Porque también hay pérdidas en el transformador. Pero aún así, este de acá también va a requerir un transformador para poder bajar, ¿cierto?, a la tensión requerida. Entonces, en los dos casos voy a requerir un transformador y en este voy a requerir menos diodos en serie que el resto. Pero para todos los otros casos, el de acá, el de otra completa, es el que manda. ¿Por qué? Porque es más simple, más pequeño, es fácil de disiparlo. Si ya estoy en los 220, por ejemplo, y quiero pasar a continua, me es fácil pasar a continua con un rectificador y después bajar en continua, ¿ya? Que es lo que típicamente hacen, por ejemplo, los televisores y otro tipo de dispositivos electrónicos, los computadores también.
Vámonos a trifásico. Vámonos a trifásico. ¿Cuál es la gracia del trifásico con respecto a monofásico? La principal gracia es de que si en monofásico teníamos eso, siempre me cuesta dibujarlo. En trifásico tenemos esa, después tenemos una desfasada en 120, tenemos otra después desfasada acá, ¿cierto? Medida para acá y esta de acá se convierte para allá. ¿Ya? Es decir, tenemos 3 señales disponibles. Si tenemos 3 señales disponibles y en monofásico teníamos la posibilidad de tener 2 pulsos, ¿cierto? En trifásico podríamos, si rectificamos media onda, tener 3 pulsos, ya inmediatamente nos vamos a quedar sin el cero del monofásico, o mejor aún, si podemos rectificar los semiciclos negativos, vamos a tener 6 pulsos. La pregunta es, ¿cómo son las estructuras, ¿cierto? ¿Cómo son los circuitos para poder lograr esto? El primer caso es directamente el rectificador de onda completa, traspasado en monofásico, pero traspasado a trifásico. Entonces vamos a tener un transformador, ¿cierto?, de acoplamiento, tal como lo teníamos en el caso del transformador con tap central. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Los voltajes entre líneas. Aquí tenemos un voltaje, ahí tenemos otro voltaje, y aquí tendríamos otro voltaje, aplicado a estos diodos, ¿ya? Aplicado a estos diodos que están aquí. Estos diodos de acá solamente van a ser capaces de, a lo que tenga el voltaje entre líneas, rectificar el semiciclo positivo y no el semiciclo negativo. Pero ojo, me pasa otra condición. Si estos son los voltajes entre líneas, ¿ya? El diodo en realidad, ¿cuándo va a conducir? Va a conducir cuando el voltaje que tenga aplicado en el ánodo sea mayor que el voltaje que tenga en el cátodo. Entonces, por ejemplo, pensemos en este diodo que está aquí, que lo voy a llamar D1 a conveniencia, y que tiene, ¿qué voltaje aplicado? Tiene el voltaje aplicado. Fue consultado, usted está diciendo que no es necesario entonces para el caso de trifásica rectificar la parte negativa. Es que en casos de que usted requiera convertidores de alta eficiencia a bajo voltaje, por ejemplo electroextensión, ¿ya? Y electrolizadores ahora, ¿ya? Va a requerir que la menor cantidad de elementos en serie electrónica de potencia esté ahí, ¿ya? Entonces ahí sí podría ser conveniente un convertidor de 3 pulsos, solamente ahí. Pero después, si usted no tiene ese problema, si usted lo que quiere es alto voltaje y la caída del diodo prácticamente es insignificante, ahí dice que es 0 porque es tan pequeña, ¿cierto?, que no vale la pena considerarla, entonces ahí sí se va a los de 6 pulsos, que tienen otra ventaja, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Primero que nada, ¿dónde está colgada la carga? La carga está colgada, ¿cierto?, aquí entre el punto neutro, con el punto neutro. Por lo tanto, ahí el voltaje aplicado, ¿cierto?, es ese voltaje que está ahí, entre el neutro, Vn, que está ahí, y sería este el voltaje aplicado sobre el diodo 1. ¿Qué pasa con el diodo 1? ¿Cuándo va a empezar a conducir? Cuando el voltaje que tenga aplicado aquí sea mayor que los voltajes que tiene aplicado por los otros lados, ¿ya? ¿Cuándo va a pasar eso? Básicamente después de los cruces. Entonces el diodo 1 va a tener ese voltaje que está ahí. El diodo 2, que lo voy a llamar a este el diodo 2, ¿cuándo va a conducir? Va a conducir cuando VRN, es decir, el voltaje entre este punto y el neutro, sea mayor que los otros voltajes. Cuando el VRN es mayor que los otros voltajes, lo podemos ver gráficamente aquí. Este es el punto donde VRN es mayor, ¿cierto? En cualquier otra parte del periodo, VRN es menor que cualquiera de los otros voltajes. Y el último que me queda es el diodo que está ahí abajito. Con este azul. Este diodo que está aquí, que tiene aplicado el voltaje entre I y el neutro, es decir, entre este punto y este punto. ¿Cuándo este voltaje va a ser mayor? Ahí lo podemos ver gráficamente. Gráficamente lo podemos ver ahí. ¿Se dan cuenta? Tengo 3 pulsos. Y ahí ya tengo un periodo. Ahí ya tengo un periodo. Aquí se me cortó parte del periodo, ¿cierto? Que está justamente. Ahí tengo 3 pulsos. Este es el voltaje entonces aplicado en la carga. Sí, este de aquí es verde. Ese es el voltaje aplicado en la carga y uno puede sacar de que el valor medio debe estar por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo rectificación. Si cada una de estas señales tiene definida, ¿cierto?, de que su amplitud es Vn, el máximo valor que voy a tener es ese que está ahí, que es Vn. Pero a diferencia del monofásico, donde la rectificación de media onda me llevaba, ¿cierto?, a punto 0, aquí, dado de que no alcanzo a llegar a 0, porque siempre aparece un voltaje que va a ser mayor, no llego a 0, por lo tanto tengo un mayor valor medio de lo que podría tener un monofásico.
¿Qué más podemos ver acá? Inmediatamente podemos aquí especular cómo serían los 6 pulsos. Si tengo 3 pulsos aquí, ¿de dónde voy a sacar 3 pulsos más para poder llegar a 6? De estos que están aquí abajo, ¿cierto? Si logro hacer de que este que está aquí abajo se comporte como un positivo, podría meter este aquí, el de que está aquí abajo lo podría meter ahí, y el que está aquí abajo lo podría meter aquí. Entonces, nuestro próximo paso para pasar, ¿cierto?, un rectificador natural trifásico de 6 pulsos, que es lo que es buscar la forma de rectificar los semiciclos negativos, porque los semiciclos positivos ya los tenemos rectificados. Esta es una forma. Una forma es tener un transformador, ahora sí que es más equivalente al tap central, de forma de que este de acá rectifique los semiciclos positivos, tengo 3 pulsos aquí rectificados positivos, y este de acá rectifique los negativos, y también tengo un convertidor de 3 pulsos, pero rectificados los negativos. Tengo un transformador entonces, por cierto, tengo este transformador, tengo los diodos conectados de la misma forma que en el tap central, tengo estos diodos para acá, estos diodos para acá, diodos para acá, esto rectifica los semiciclos negativos y la carga, ¿cierto? Todos los conecto en esta misma barra, pongo ahí mi carga y después lo retorno a los neutros. Y aquí viene un problema, ¿ya? Yo no puedo conectar este neutro con este neutro. ¿Por qué no puedo conectar ese neutro con ese neutro? Porque se me va a dar un cohete, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la forma de evitar, ¿cierto?, que se genere el cohete en este caso? Es ponerle una impedancia, y esa impedancia es poner este reactor que está acá. Y ese reactor que está acá es más conductor y más fierro, hace el sistema más pesado, más complejo y con mayores pérdidas en el lado del transformador. ¿Me permite sí tener una rectificación de 6 pulsos? Por supuesto, ¿ya? Otra opción más, ¿cierto?, si es que yo quiero disminuir el voltaje, ¿cierto?, las pérdidas en los diodos, ¿cierto?, en comparación de tener voltajes pequeños. Y ahora ya nos vamos a directamente lo que es el típico rectificador de 6 pulsos de puente completo. Aquí observarán y me preguntarán, oye, pero si antes teníamos un transformador, aquí seguimos teniendo un transformador. Sí, pero esto es para pasar desde la parte de distribución de alta a la parte de baja, ¿ya? A la parte de baja. Es solamente para eso. ¿Qué característica tenemos acá? Tenemos un delta estrella que me permite reducir algunos armónicos y básicamente lo que tenemos es el mismo arreglo que teníamos en el monofásico, pero ahora como tenemos una fase adicional, ¿ya? ¿Por qué antes tenemos una fase adicional si tenemos en realidad 3? Porque recuerden que en el monofásico me colgaba entre 2 puntos y ahora tenemos un hilo adicional y ahí me agarro el tercero. Entonces básicamente la estructura de funcionamiento es similar al monofásico. Tenemos diodos ciertos superiores, tenemos diodos inferiores y la carga la conectamos en el lado de acá. Ojo con la secuencia del nombre de los diodos. Los diodos, ¿cierto?, son de 1, de 2. ¿Por qué? Porque los primeros en conducir siempre se consideran en secuencia con S con S. Después, ¿quién viene? Viene de 3, y de 3, ¿con quién es el primero que conduce? Conduce con este de acá. ¿Ya? Y después viene de 5, y de 5, ¿con quién es el primero que conduce? Con este de acá. Entonces, de 1, de 3, de 5. Los superiores siempre se consideran, por notación, que son los impares. Y los inferiores partimos por el de 2, el de 4 está acá, y el de 6 lo ponemos acá. ¿Ya? Ojo con la anotación, anótenla y recuerden. De repente alguien se marea, algún fabricante le mandó a hacer a un industrial el dibujo y les aparece de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. ¿Ya? Lo cual tampoco es incorrecto, ¿ya? Si la cosa es mostrar los componentes que tienen nombre distinto. Pero ¿cuál es la gracia de nombrarlos de esta forma? Que después, cuando veamos la secuencia de encendidos y apagados, básicamente vamos a entender que primero este conduce con este, ¿ya? Este primero conduce con este, después este conduce un rato con este, y después conduce con este, después pasamos al de 5, que primero conduce con este, y después conduce con ese. Y el de 5 pasamos al de 1, que ahí termina el ciclo, conduce con D6, y después termina con D2. De 1 nunca conduce con D4. ¿Por qué nunca conduce con D4? Porque eso en el fondo me generaría un corto aquí y es un voltaje cero para la carga. Y siempre tengo la fuente tratando de forzar circulación hacia la carga. La forma de onda resultante es esta que está acá, de 6 pulsos. Los índices de mérito que están aquí siempre los vamos a ver el día sábado. Ahora sí. Nos interesa ahora ver las formas de onda. Entonces, aquí es lo que yo les decía. Esta es la parte que yo les decía. Aquí aparece el primer ciclo con el 1 y D6. Esto no se ve porque está muy pequeño,
pero ustedes lo pueden volver a dibujar en función de lo que les acabo de contar. Ahí tenemos uno, están cansados, están aburridos. ¿Y tú? Entonces ahí tenemos nuestros dúos. ¿Se dan cuenta que esta estructura se repite? Esa estructura se repite. Se repite por 3, ¿cierto? Aquí se me pasó ese ahí. Y uno llega aquí, el otro llega acá, el otro llega aquí. ¿Cómo dijimos que era la numeración? ¿Cuál era? No, de De 5, de 3. dispares. Los impares arriba, ¿cierto? ¿Y abajo? De 5. ¿Cuál es de 2? El del final el de 2, ¿Este? de 4 y de 6. ¿El de 5 está el de? No. En los de arriba sí siguen el orden. Entonces, observen, este es el voltaje. Este es el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Este de aquí sería el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. Ya, ojo, lo que tenemos de rectificación es rectificación entre líneas. Por lo tanto, lo que tengo acá, estos pins que están aquí, no son los voltajes de fase, son los voltajes entre líneas. Primero, ¿quién conduce? Conduce D1, aquí partimos ¿cierto? Con D1, y conduce D6, es decir, está conduciendo De 1 y de 6. este que está acá y este que está acá. ¿Ya? ¿Qué voltaje tengo si es que entre D1 y D6? Tengo que ver, ¿cierto? El voltaje A tendría que ser positivo para que D1 conduzca, y el voltaje B, ¿cómo tendría que ser? ¿Tendría que ser positivo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente lo que tengo aplicado aquí es el voltaje entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Positivo o negativo? Positivo, el semiciclo positivo. Por lo tanto, en este cachito que tengo aquí, que es lo que tengo, el voltaje entre A y B. El voltaje entre A y B va a empezar a caer, ¿y cuál es el siguiente voltaje que voy a tener? Pero el voltaje B es el lado. ¿Cómo? El voltaje B es el lado. No, es el mismo, lo que pasa es que aquí la línea va cayendo y le chunta la línea. Ah, ya. ¿Qué voltaje va acá? Aquí, ¿cierto? Este está conduciendo, este todavía está conduciendo y deja de conducir el B, por lo tanto desaparece este que está aquí. ¿Y quién va a conducir? El C, ¿cierto? Por lo tanto, desde aquí este es el voltaje entre A y C. ¿Ustedes les suelen decir voltaje entre A y C? ¿O le dicen voltaje entre C y A? No sé. ¿Cómo le dicen? No sé por qué va desde A a C. En realidad, ¿cierto? Siempre se dice de que el voltaje de acá va de C a A, ¿cierto? Al revés. Acá va acá, ¿cierto? De C a A. Este de acá, el primero es el voltaje entre A y B. Y el de acá es el voltaje entre B y C. Y este, por lo tanto, el de C a A. Pero aquí está el voltaje entre A y C. ¿Qué significa esto? Que este es menos el voltaje ¿de quién? Entre C y A. Es decir, es el equivalente al semiciclo negativo de lo que hubiera pasado. ¿Quién está conduciendo ahí? D2 y está conduciendo D1. Eso es lo que están aquí. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos eso que está ahí. Nosotros tenemos una duda porque te explicó primero que siempre conducía de 1 con D2 Sí. y partió primero con D1 y con D6, como que yo me confundí. Sí, lo que pasa es que esto de aquí es la corriente que se forma, y la corriente la estoy tomando aquí en el fase con el voltaje de A. Esta es la corriente de A. ¿Ya? Es la corriente que está entrando acá. Es esa corriente. Entonces parte en cero. ¿Por qué parte en cero? Porque alguien va a estar conduciendo. Parte de A, justo ahí conducimos, ¿cierto? Está ese ahí. ¿Quién me lo entrega? B a B. ¿Quién me entrega este?
BCA, que en realidad, ¿cierto? Menos BAC, que es menos BCA. Acá, después, observen aquí, ¿quién va a conducir aquí? BBC, pero estoy buscando la corriente de A. Por lo tanto, si está conduciendo S, significa que la corriente de A es 0. ¿Por qué la corriente es 0? Porque si está conduciendo BC, significa que la corriente entra por aquí, va por acá, ¿cierto? Por acá, y después retorna por acá. ¿Ya? Y por lo tanto, en ese momento, ¿cómo es la corriente A? 0. 0 en todo ese trocito que está aquí. Y después, ¿quién conduce? Conduce BBA, ¿ya? BBA, que es igual a menos AB, ¿ya? Por lo tanto, ahora voy a tener una corriente negativa aquí. Y después, ¿quién conduce? Conduce BCA, ¿cierto? Ahí sí conduce BCA. Y ahí voy a tener esa corriente que está ahí. Observen algo. Esta corriente que está acá, que se la voy a volver a tratar de dibujar acá arriba, es esto que está aquí. Este cruce de aquí va para acá, este cruce de aquí va para acá. ¿Y dónde está este otro de acá? Este de aquí y este de acá. Se las voy a marcar. Esa es la fase A. Esta es la corriente de la fase A. Primero el efecto de un dientecito y después justo aquí en la mitad el efecto del otro dientecito. ¿Ya? Observen aquí este voltaje A ya no es mayor, ¿cierto?, que este voltaje que venía. Por lo tanto, no puede inyectar corriente, y aquí este voltaje A ya no es mayor que este voltaje que aquí es BB, no puede inyectar corriente. No puede inyectar corriente hasta acá, ¿cierto?, hasta este momento. ¿Por qué este momento? Porque este voltaje ahora BA, aquí está BA, esto de aquí es BA, es más negativo que los otros voltajes. Por lo tanto, ahí sí va a poder inyectar corriente. ¿Y cómo va a ser esta corriente en este momento? De nuevo dividimos aquí por 2 y vamos a tener una cosita así y otra cosita así. Y ahí se acaba. ¿Ya? Y después es 0 hasta que esto de acá vuelva, ¿cierto? BA a ser mayor que el resto. Vamos a tener un dientecito hasta la mitad del semiciclo, otro dientecito, y después, ¿cierto?, va a ser 0 hasta que vuelva a ser mayor en magnitud que el resto. Esto que está aquí, que típicamente yo lo enseño como dientes de conejo, que cuando usted toma un osciloscopio y mide un puente rectificador, se notan más porque después hay un acumulador y se ven dos cosas así. Entonces uno dice dientes de conejo. Cómprenmelo. ¿Ya? Eso que está ahí es la corriente típica de un puente rectificador trifásico. Si usted va a ver un puente rectificador trifásico y pilla esto que está aquí, las cosas están bien. Esto puede ser más plano, pero en general es así. ¿Ya? Si no es de esta forma, significa que hay algo raro dando vuelta. Un diodo probablemente, alguna fase que esté haciendo algo que esté desbalanceada, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque implica, ¿cierto?, de que están los voltajes correctamente en amplitud, ¿cierto?, y que además los diodos están funcionando bien. Puede ser más plana, ¿ya? Dependiendo si es que la carga es principalmente inductiva. Si la carga es principalmente inductiva, esto de aquí que es corriente, ¿cierto?, se vuelve más plana. ¿Cuándo se vuelve más fea? ¿Cuándo se vuelve más dientes de conejo? Cuando es capacitiva. Cuando es capacitiva, básicamente lo que tiene que pasar es que el voltaje de la red tiene que ser mayor que el voltaje acumulado en el condensador para que fluya corriente. Por lo tanto, estas cosas se empiezan a ver un poco más chicas y se empiezan a ver más notadas. Entonces, cuando la carga es capacitiva, básicamente se ven apenas unos spikes, ¿cierto?, cuando recién el voltaje de la fuente es mayor que el condensador. Aquí pongo para ejemplificarle un poco eso. Voy a borrar eso. Voy a borrar esto. Y sería el equivalente, por ejemplo, a que el voltaje del condensador, en vez de que ustedes tengan eso ahí, el voltaje del condensador esté más o menos por ese lugar. Entonces, ¿cuándo va a conducir? Va a conducir en esos cachitos. Cuando el voltaje de la red sea mayor que el voltaje del condensador. Y el voltaje del condensador, ¿cierto?, se espera que se mantenga constante y que no varíe mucho. Por lo tanto, ahí recién puede tener un poco de corriente circulando desde la red hacia el condensador. La gracia del puente trifásico también, ahí están las formas de onda, ¿cierto? Ahí están los dientecitos, se dan cuenta en fase, los dientecitos con el voltaje de la fase, están en fase. Pueden ver que está en fase, ¿no? ¿Cómo podemos pensar de que esto está en fase?
Pero claro, yo se los digo Mirando la periodicidad de la gráfica. mirando, ¿cierto? Primero que nada el periodo y después buscando los cruces por cero. Y si yo me fijo, ¿cierto? Este de aquí cruza por cero, esto aquí es cero, pero justo ahí te cruza en la mitad, y esto aquí nuevamente está centrado. Entonces podemos ver de que la corriente está, parece que en fase. Yo le aseguro que está en fase. ¿Ya? Ahora, ¿es una corriente perfectamente sinusoidal? Por supuesto que no. Está distorsionada, esta cuestión no es una sinusoidal, de hecho tengo momentos en cero. ¿Ya? ¿Tiene componente continua? Esta corriente, la corriente de la entrada. Esta no. Estamos viendo la corriente de la entrada. No tiene que tener corriente continua, componente continuo. Para que no tenga continua, esta área de aquí tiene que ser igual a esta área de acá. ¿Ya? Y la última pregunta, ¿a dónde estarán sus componentes de frecuencia? No tiene componente continua, por lo tanto inmediatamente yo podría imaginarme el espectro, y ahí donde antes ponía el cero, no hay nada. Tiene que haber nada. ¿Tiene componente fundamental? Podemos ver, ¿cierto?, de que sigue la fundamental. Los cruces por cero, ¿cierto? Aquí es más o menos simétrico con la fundamental, pareciera que sigue la componente fundamental. Por lo tanto, tiene componente fundamental. ¿Ya? ¿Qué otras componentes de frecuencia tiene? Es la siguiente pregunta. Porque está distorsionada, tiene que tener más componentes de frecuencia. Y esas son las que tenemos que buscar. Con respecto al lado de continua, este es el voltaje aplicado en la carga. Este es el voltaje aplicado en la carga. Observen que no llega a cero. De hecho, aquí yo les corto más o menos como 140 hasta 175, considerando que el voltaje por unidad es 100. ¿Ya? ¿Hay una componente continua? Por supuesto. No estamos cruzando el cero, por lo tanto el área bajo la curva, ¿cierto?, siempre va a ser positiva, y si la divido por el periodo va a seguir siendo positiva. ¿Cuánto es? Lo tenemos que determinar. ¿Tiene alguna componente oscilatoria? La debe tener. ¿Por qué? Porque está distorsionada. ¿Podemos tratar de encontrar más o menos cuál es la componente que domina aquí? Sí. Miremos primero que nada la fundamental. Aquí termina la fundamental, cortemos esto que está aquí y contemos las veces de que se repite el patrón dentro de la fundamental en forma entera. ¿Cuántas veces se repite? Es de 6 pulsos, por lo tanto se repite, ¿cierto? Es de 6 pulsos, por lo tanto se repite 6 veces dentro del periodo de la fundamental. Eso inmediatamente ustedes lo tienen que hacer, vamos a ver con el FPT, entender de que, primero que nada, ¿cierto?, está distorsionado. Segundo, ¿dónde están las componentes de frecuencia? En el lado de continua, deberían estar cercanos al sexto, si no perfectamente en el sexto. Vamos a ver que es perfectamente en el sexto. Ahora, por identidades trigonométricas, cuando usted tiene un seno de una frecuencia y lo multiplica por seno de otra frecuencia, ¿qué es lo que obtiene? Un coseno con la resta de los argumentos, un coseno con la suma de los argumentos. Una es la fundamental, la otra es la seno, en este caso. La resta de 6 menos 1, 5. ¿Estamos de acuerdo? La suma de 6 más 1, 7. Vamos a ver entonces el espectro, que se lo tienen que aprender de memoria. Este es el espectro de una señal de un puente rectificador trifásico. Aquí tenemos el voltaje de la red y la corriente en la entrada. El voltaje de esta fase no está bien marcado, ¿cierto? Y la corriente de acá. ¿Qué es lo que podemos ver? No hay componente continuo, ¿cierto? Componente en 50 Hz, que la tenemos aquí el voltaje A como referencia. Podemos ver de que tenemos el voltaje A y la corriente que la multiplicamos por 50 para poderla comparar. Vemos de que están ahí. ¿Están en fase o no están en fase? Esto no me lo dice. ¿Por qué no me lo dice? Porque no tengo el ángulo a la vista. Lo único que tengo son las amplitudes. Tendría que explorar sobre el ángulo para poder ver si están en fase. Y después, ¿qué es lo que tengo? Estos armónicos que están aquí. Fíjense, aparece este es más grande que este. Aparece este y aparece este más grande que este, ¿cierto? Y todos estos dos más grandes que estos otros. Aparece este y aparece este, más chiquititos que todos los otros. Van bajando, que fue una de las premisas que les dije, que afortunadamente los armónicos siempre se van hacia abajo. Lado de continua, voltaje en el lado de continua y corriente en el lado de continua. Aparece la componente continua, ¿cierto? El 0, y aparece esta componente aquí que les puedo asegurar que es la secta armónica. ¿Y qué les dije de la secta armónica? Que aparece, ¿cierto? En el lado de alterna, si tengo secta, aparece una 6 más 1, 7, una 6 menos 1, quinto. Estas son las quintas y las séptimas armónicas.
Miren bien el patrón. Este patrón se lo tienen que saber prácticamente de memoria. Cuando vean el osciloscopio, cuando vean el analizador de potencia de un puente rectificador en un variador de frecuencia, este es el patrón que tienen que tener. ¿Ya? Las amplitudes no les vamos a meter mano, porque eso depende después si hay algún filtro, hay otra cosa dando vueltas. Generalmente incluso la impedancia de línea o el interferomador es capaz de filtrar un poco. Por lo tanto, las amplitudes ahí ya no nos vamos a meter mucho. Pero si yo miro un rectificador trifásico y veo, por ejemplo, quinta, séptima y octava, me asusto. O veo un rectificador trifásico y veo continua, me asusto en la entrada. ¿Por qué? Porque no debería estar. Dos opciones. El equipo que estoy utilizando lo seteé mal. Es lo primero que tengo que mirar para no pasar la vergüenza, ¿cierto?, frente al colega de que seteé mal la cuestión y estoy alegando que apareció algo raro. Y lo segundo es que si está bien seteado y me aseguré de que aparece una componente indeseada, que no debería estar ahí, ¿ya?, es revisar qué es lo que puede estar fallando en el puente o en la alimentación. Si se fijan, el circuito es re simple: alimentación, puente, carga. No tiene mucho más que ir a mirar. Ir a mirar si los diodos están conduciendo bien, si las conexiones están bien, etc. ¿Ya? Profe, ¿cómo se ve la componente continua? La componente continua está aquí. ¿Cómo se vería si tuviera una componente continua ahí? Aquí se vería acá. Un cachito aquí. Esta es la componente continua. El que está pegado aquí en el eje Y, esa es la componente continua. Si se fija aquí, llega justo el cachito ahí. Puta, es que se ve re mal. Se ve re mal. La próxima clase lo voy a traer simulado para que nos puedan ver. Yo voy a dejar el Ya, simulado. pero ese voltaje es la resistencia de la componente continua, ¿no? Claro, pero ese es el lado rectificado. Y ahí estamos midiendo supuestamente en la carga. Esta es la carga. Aquí. Y la de arriba, que estamos midiendo dónde? Acá. Voltaje en la fuente por fase y la corriente por la fase. Por lo tanto, es esperable ver, ¿cierto?, las fundamentales, al menos de voltaje. ¿Es posible que hagamos una componente continua ahí? Es posible si el puente está funcionando mal o si se tiene mal el equipo. ¿O puso un diodo al revés? Por ejemplo, eso es que esté funcionando mal. Ya. Este es sexto, séptimo, disculpen, quinto y séptimo. Estos que están acá, se ven chiquititos, este es doceavo, ¿ya? Aparece 12 menos 1, 11, 12 más 1, 13. Entonces, en el lado de continua, para un rectificador de diodos trifásicos, voy a tener en la fundamental, disculpen, voy a tener la continua. El primer armónico, ¿cuál va a ser? El sexto armónico. El próximo va a ser el doceavo, el próximo el 18, el próximo el 24. Es decir, van a ir saltando en múltiplos de 0. La 0, 6, 12, 18, 24. Ese que aparece en el lado de continua, el sexto, me genera dos armónicos en el lado de alterna. ¿Cuáles? 6 menos 1, 6 más 1. 5 y 7. Este sexto me genera 5 y 7. Este doceavo, ¿cuáles me genera? 12 menos 1, 12 más 1. 11, 13. Y este de acá, que es el 18avo, ¿ya? ¿Cuáles me genera? 17, 19. Entonces, con eso ustedes ya tienen un patrón, y lo deberían tener anotado ya, de cómo es el espectro de un puente de diodos trifásicos. Siempre va a ser así. Lo armónico en la gráfica. Sí, cuando bajen la PPT lo van a poder ver. No, pero el número de armónico no sé, porque viendo la. No, es que el número armónico está acá abajo. Pero ese ahí dice un 200, 400. Es que esto no está por unidad, esto está en frecuencia. Ah, ya. Entonces, el principal, el fundamental, ¿cuál sería? El segundo. Acá, en 50. Voy a mejorar la figura. Me comprometo a mejorar la figura. ¿Ah? Sí, es que se puede, pero no tiene mucho sentido porque voy a cambiar la PPT. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber esto? Porque en un puente de diodos, y lo puedo volver a dibujar acá, ya, en un puente de diodos, yo voy a querer, por supuesto, la componente de C en la carga, pero ahora estoy pensando en un sistema trifásico y esa carga va a requerir mayor potencia. Y por lo tanto, al requerir mayor potencia, esta corriente de aquí de entrada se me va a volver relevante, porque se va a crecer en valor, ¿cierto? Y entonces, lo que pase con esa corriente es importante. De nuevo, entonces, ¿cómo va a ser esto? En la primera, voy a tener una componente, y voy a tener la otra alrededor de las 6. 5 séptimo, y voy a tener dos componentes en frecuencia. Y después lo voy a mover, número de 0 escala, al doceavo, ¿cierto? Y voy a poner una más chiquitita y otra más chiquitita en el 11 y en el 13. Y el próximo va a estar alrededor del 18
donde voy a tener una en la 17 y otra más chiquitita en la 19. ¿Ya? Si yo hago de que la carga aumente, ¿qué va a pasar con estas corrientes? Aumenta esa, pero también aumenta esta y aumenta esta. Y aunque esta de aquí se ve chiquitita con respecto a esta de acá, si yo hago crecer esta de acá para tener más potencia, necesariamente esta también va a tener que crecer. Y me empiezan a distorsionar el sistema de distribución. ¿Qué pasa si yo tengo corrientes armónicas circulando en el sistema de distribución? El primer problema es los transformadores. ¿Ya? Porque de nuevo, efecto skin, ¿cierto? Veo una menor resistencia el cable, se calienta más el transformador. ¿Qué otros problemas tengo si yo tengo componentes armónicas circulando por los cables de potencia? Sobretensión. ¿Cómo? Sobretensión. Distorsión en la tensión en realidad por la impedancia de línea, eso lo ven en calidad de suministro. Pero hay otro problema que no es directamente eléctrico, que tiene que ver con lo electrónico, que tiene que ver con la calidad de señales para sensados cuando son cableadas. ¿Ya? Y dado de que esta señal tiene amplitud y está cambiando rápido, empieza a generar inducciones sobre los otros tendidos, ¿ya? Sobre la señal, sobre todo si son de voltaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener contaminación en las señales de sensados. Ruido también se le dice, pero finalmente considérenlo contaminación. Más allá que ruido, considérenlo contaminación. Dígame. Señor, los transformadores de corriente que le entregan lecturas a los relés que disparan las proyecciones, ¿entran en los elementos del sensor de los que usted está hablando? No, porque es que en realidad los transformadores de corriente tienen, para las protecciones, tienen un rango de frecuencia bastante ancho, primero que nada. ¿Ya? Entonces están pensados justamente para poder recuperar esta señal y pasarla al otro lado. ¿Dónde está el problema? En las señales cuando usted dice, por ejemplo, ya estoy con mi transformador, pasé esa señal, por decir alguna tontera, con un circuito electrónico a voltaje, por ejemplo, y la transmití a otro lado. Ya, principalmente en voltaje. O tengo un sensor de temperatura, por ejemplo, y tengo una transmisión en voltaje y la estoy llevando a otro lado. Esa transmisión en voltaje, esa transmisión de la señal para tener el dato de temperatura, se ve alterada por efecto de los armónicos de corriente en potencia. Eso aplicaría para cuando uno hace una onda portadora por línea de alta tensión, igual. Si tengo armónico en la línea, podría interferir la. Es que en transmisión, me dice usted, es que lo que pasa es que en transmisión se evita que estos armónicos lleguen. ¿Ya? Se evita a toda costa que lleguen. El sistema de transmisión sí que es mucho más limpio. Pero cuando usted baja distribución, ahí empieza a quedar la embarrada. ¿Ya? En transmisión, básicamente lo que ven es que no me quiero meter a transmisión porque en realidad no sé. Ya, yo no soy eléctrico de transmisión, yo soy de electrónica de potencia. Pero en transmisión no se ven esos fenómenos. ¿Ya? Además de que cuando usted suma todas las corrientes, tiene una empresa distorsionada, más otra que se comporta bien, más iluminación que se comporta, etc. Entonces estas distorsiones terminan siendo irrelevantes en comparación con los otros elementos. Pero si yo me meto dentro de esta industria y empiezo a ver lo que está pasando, ahí queda la embarrada. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Es generar sistemas que se llaman multipulsos. Entonces vamos a tener un sistema de 6 pulsos, que es lo que hemos visto, pero después nos vamos a inventar un sistema de 12, 18 y 24 pulsos incluso. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que básicamente, si que yo tengo, esta es la concepción, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos, ¿qué es lo que voy a tener? Primero que nada un sexto armónico, y eso es la corriente, que es lo que va a pasar, que voy a tener un quinto y un séptimo. Pero si yo lograra tener, en vez del sexto, el primer armónico en 12, ¿qué significaría? Que pateo los armónicos, por así decirlo, los primeros que aparecen, al 11 y al 13, y el 5 y el 7 no van a aparecer. Y si estoy en el 18, significa que pateo los armónicos, en más términos de decir pateo, ¿ya? Pero los desplazo al 17 y al 19, y el 5, 7, 11 y 13 no van a aparecer. E incluso puedo llegar al 24 de forma de tener los primeros en 23 y 25, y por lo tanto el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 no van a aparecer. Lo que significa que si es que yo miro la corriente, la observo, voy a decir, esta corriente parece más una sinusoidal. O, de otra forma, esta corriente está menos distorsionada. ¿Ya? Los armónicos de mayor frecuencia también son más fáciles filtrarlos, porque el acumulador va a ser más pequeño. El problema es que ya tengo un sistema trifásico, ya rectifiqué los semiciclos positivos, los semiciclos negativos, ¿y de dónde saco más pulsos? ¿De dónde saco más pulsos? Tengo que empezar a jugar con los transformadores y sus trifásicos. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase.
Primero que nada, la primera premisa es que yo necesito aumentar el voltaje que está acá, ¿ya? Es decir, podría poner los diodos que tengo, pero el voltaje es tanto que igual voy a tener que poner diodos en serie para que entre ellos se repartan el bloqueo de tensión. Entonces, en vez de ponerlos en serie, utilizo convertidores completos que estén en serie. Este es uno y este es otro. De forma de que este tenga un rectificador de 6 pulsos, no sé si llevan los 6 pulsos acá, y este de acá también tenga el rectificador de 6 pulsos. No los puedo conectar directamente de esa forma porque voy a generar cortocircuito. ¿Por qué? Porque por este lado, ¿cierto?, también tengo conexión. Por lo tanto, tengo que de alguna forma desacoplarlo y voy a tener que usar transformadores. Si utilizo estrella-estrella y aquí también en estrella, ¿qué es lo que logro? De que este voltaje, de que los voltajes aquí, el VA, VB y VC, estén en fase aquí con el VA, VB y VC. Por lo tanto, voy a tener aquí un voltaje de 6 pulsos, un voltaje de 6 pulsos que se van a sumar en fase. Y el voltaje que voy a tener, por lo tanto, va a ser también en 6 pulsos. Pero, y esto es lo bonito, lo que voy a hacer ahora es poner un estrella-estrella de esta forma y voy a poner una estrella delta también conectado y a este le voy a dar un desfase entre los voltajes de 30 grados. Al tener un desfase de 30 grados, las fundamentales, el VA con el VA de abajo, van a tener un desfase de 30 grados. Pero el sector armónico que se va a generar acá va a tener un desfase de 30 grados, uno con otro, pero multiplicado por el sector armónico. ¿Cuánto es un desfase de 30 por 60? 180. Eso significa que voy a tener un voltaje en el sector armónico con una fase 0 y el otro con una fase de 180. Y como los conecté en serie, y los voltajes de serie se suman, estoy sumando una señal que tiene 0 más otra que tiene 180 y que son exactamente iguales en amplitud. ¿Qué va a pasar? Se van a eliminar. Se van a eliminar entre ellos. Por lo tanto, el sector armónico va a desaparecer del lado de continua. Voy a tener algo mucho más limpio, pero este de aquí sigue siendo un pulso de 6 pulsos, por lo tanto aquí voy a tener 5 y 7. Pero este desfase de 5, este de aquí, este de acá y este de acá, dado por el delta estrella, se va a atenuar en el acoplamiento magnético del transformador. Y acá, en el fondo, lo que voy a ver es el equivalente a haber tenido 12 pulsos en el lado de alterno. Es decir, en vez de que me aparezca el 5 y 7 al principio, no me van a aparecer. ¿Quiénes me van a aparecer? El 11 y el 13. ¿Cómo se ve esto? Espero que no tenga lo siguiente. Ahí lo tengo. ¿Cómo se ve esto? Estas formas de onda. Esta es la forma de onda resultante en un convertidor. Esta es la forma de onda resultante en el otro convertidor. En cada uno de los convertidores el THD es un 24%. Esta es la corriente de entrada en una fase. ¿Ya? Y las corrientes después, al pasar por el transformador, se transforman en esta corriente que está aquí. ¿Tiene cara de sinusoidal? Sí. De sinusoidal que se come una nube probablemente, ¿cierto? Porque está distorsionada, pero es mucho más sinusoidal que lo que tenía antes. Al punto de que le disminuí el THD, la distorsión del 24%, a un 8%. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista del espectro? Este es el espectro de un convertidor, este es el espectro del otro convertidor. Tenemos la fundamental, tenemos 5, tenemos 7, tenemos 5, tenemos 7. La van a tener igual, ¿ya? Porque son rectificadores de 6 pulsos, naturalmente. Pero este 5, con este 5 en el transformador, quedan desfasados en 180 grados y se eliminan. Y en la corriente de entrada, al transformador acoplado, esta corriente de entrada aquí, a acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que este quinto con este quinto se va a atenuar y no va a aparecer. Y este séptimo y este séptimo se va a atenuar y no va a aparecer. No solamente este, sino también el que está alrededor del 28, por eso es tan bueno. Pero ¿qué va a pasar con el de 12? Este de aquí que genera un 11 y el 13, y este 11 con un 13 van a quedar en serie, por lo tanto, se van a sumar y por lo tanto este de aquí van a aumentar, ¿cierto? Pero al final por unidad van a quedar prácticamente igual. Y con eso entonces el THD, dado de que desaparecieron esta y esta, aquí es 24, pero aquí ya no las tengo, ¿cierto? Es 8,38. 12 pulsos, 18 pulsos, esa es la corriente resultante. Bajo también de un 24% a un 3%.
y esto ya es una locura, lo vamos a ver mejor en la próxima clase, esto es una locura, 24 pulsos bajo de un 24% a una corriente que es prácticamente sinusoidal. ¿Cuándo usar 24 pulsos? Mientras más potencia tenga que moverlos con los rectificadores y más voltaje necesita en el lado continua, más me conviene empezar a invertir en este transformador de acoplamiento, ¿ya? Que es un transformador especial, no es el transformador que vende en la farmacia, hay que mandar a Siemens, a ABB, a que lo haga especialmente para la aplicación, de forma de que el transformador con sus desfases combinados y los puentes rectificadores me permitan que desde el punto de vista de la red de distribución, todo ese cacho que tengo con la electrónica de potencia finalmente es una corriente prácticamente sinusoidal y que va a estar más encima en fase, porque va a estar en fase, la vamos a ver la próxima clase también, con el voltaje de la fase. Es decir, prácticamente vamos a tener una carga con un factor de potencia y un desplazamiento con un desplazamiento factor de potencia unitario y un factor de potencia muy cercano a lo mismo. Cuéntame. ¿En qué aplicación de la vida real vemos un equipo con estas características? El de 24 pulsos no lo he visto, pero hace un tiempo un memorista, Fabián Reyes, puede buscar su memoria de título, trabajó conmigo justamente buscando técnicas para buscar la forma de, ante la contingencia que el transformador de acoplamiento se dañara en una aplicación en esta papelera que está en San Pedro, en el no se llamó, después cambió el nombre y después y creo que ahora lo cerraron. Ya ahí justamente tenía esta aplicación de 12 pulsos. ¿Para qué? Para un accionamiento. Para una serie de accionamientos que eran los accionamientos que tenían control de movimiento en la parte de papel. Entonces busque ahí Fabián Reyes, o yo se las dejo disponibles para que la revisen. Y ahí justamente el problema porque es un transformador especial, ya no es fondo transformador, sino un transformador especial. 2023, dejamos hasta acá. ¿Dudas, consultas? Voy a arreglar la parradita que tenía ahí, voy a arreglar la forma